Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Castañeda Takeuchi, médico residente del segundo año de la especialidad de cirugía plástica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les voy a presentar el tema de úlceras de presión en estas diapositivas. Entonces comenzamos. Las úlceras de presión son lesiones que se presentan en los tejidos blandos que resultan de una presión no liberada, no aliviada sobre una prominencia, sobre un hueso, sobre una prominencia ósea. Es resultado del proceso de isquemia que ocurre cuando pasan los 32 milímetros, cuando se excede una presión mayor a la de 32 milímetros de mercurio en un tiempo prolongado, ¿no? Este de aquí es el efecto iceberg o en cono, ya que lo que trata de explicar es que la noxa no se manifiesta en el exterior, en la superficie del cuerpo, ¿no? Sino la extensión de la lesión, la extensión de la úlcera se manifiesta adentro, en la profundidad de los tejidos. Entonces puede ser que de la apariencia externamente de que sea una úlcera muy pequeña, sin embargo por el efecto iceberg, pues vemos que la, el, el daño es mucho mayor, ¿no? Eh, los factores que están relacionados eh, a la evolución de estas úlceras son múltiples, ¿no? Es eh, Estas heridas generalmente son heridas que son contaminadas. Ahí el recuento bacteriano pues es abundante. Eh, hay un drenaje linfático que está deteriorado en la fisiopatología de la úlcera y esto conduce a edema, isquemia, a una inmunosupresión. Hay un desequilibrio de las metaloproteasas, las enzimas, y también de los inhibidores tisulares de estas metaloproteasas, por lo que genera una mayor destrucción tisular, ¿no? No hay marcadores definitivos de inflamación. Al haber una lesión de la médula espinal muchas veces hay una vasodilatación de los tejidos nervados y esto puede generar también un mayor riesgo de sangrado, ¿no? Este de aquí, este gráfico es para evidenciar pues cuáles son los puntos de mayor presión. En este caso pues la región sacra es una de las principales. Y sobre todo el centro de la región sacra, ¿no? Vemos cómo se distribuye el peso o se distribuye la presión alrededor de la región glútea, ¿no? Otras regiones importantes, pues la región occipital, la región de las rodillas, eh, etcétera, ¿no? O la región del tórax posterior, ¿no? O incluso también a nivel de los talones, ¿no? Eh, La, los, estas úlceras de presión se clasifican por grados, de- siendo el 1 el estadio más leve y el grado 4 pues el estadio más severo, ¿no? El estadio 1 en el cual la epidermis está intacta. El estadio 2 cuando ya hay una ruptura incompleta de la dermis. El estadio 3 es cuando ya eh, llegamos hasta el tejido muscular, podemos llegar hasta el tejido muscular sin involucrar hueso o sin infección. Y el estadio 4 es cuando ya hay hueso expuesto, ahí se puede palpar hueso y puede estar acompañado con o sin infección, ¿no? Ese es otro estadio, en el cual ese es un consenso estadounidense del 2009, donde además de esos cuatro estadios, agregan un quinto que es el estadio no clasificable, unstageable, que lo que trata de decir pues es aquellas úlceras en las cuales no se pueda clasificar debido a que presenten una escara de herida sobre todo. Eh, y al haber esta escara de herida, pues no podemos clasificar exactamente sin hacer previo una limpieza quirúrgica el estadio o determinar la profundidad exacta de esta úlcera de presión, ¿no? Los factores de riesgo: edad, sexo, en el específico el sexo masculino, la percepción sensorial, humedad, movilidad, nutrición y las fuerzas de fricción y cizallamiento. Eh,
la les- tener una lesión en nivel de la médula espinal pues es un riesgo grande, los pacientes que son postrados, y específicos de estos pues factores de riesgo son bajo peso, el uso de analgésicos, tabaquismo, tener algún tipo de comportamiento suicida o antecedentes de encarcelamiento y uso de drogas. Entonces, antes de poder operar pues una úlcera por presión, primero hay que entender que no todas las úlceras son pues de manejo quirúrgico. E incluso las que son de manejo quirúrgico, pues no todas son candidatas o no todas están en un estado óptimo para poder operarlas. Generalmente pues un paciente con úlcera de presión postrado, está inmunosuprimido, está desnutrido, entonces pues eso hace mucho más difícil la reconstrucción. Y generalmente pues son noxas que, o sea, me refiero a las noxas que generan estas úlceras por presión, estas postraciones, pues son enfermedades que muchas veces no tienen resolución. O, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una lesión medular, trauma vértebromedular, que sabemos que el paciente va a convivir con eso el resto de su vida, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, si no podemos eliminar la noxa, muchas veces embarcarse pues en un manejo quirúrgico no siempre es lo recomendado, ¿no? A veces tener un manejo conservador, pues a veces quizás es la elección. Por ejemplo, ¿cuándo podemos eliminar la noxa, no? Cuando son enfermedades agudas, por ejemplo, la infección por COVID, pacientes que han estado intubados pues por un mes, 2 meses, que han desarrollado úlceras por presión, salen del ventilador, sabemos que esas úlceras van a resolverse, pues ya que el trauma, el paciente ya no va a seguir postrado, ¿no? Va a requerir terapia seguramente para mejorar su atrofia muscular y todo, pero sabemos que esa úlcera por presión, simplemente con el hecho de eliminar la noxa, eliminar el agente que está generando la postración, que está generando pues el, la, la presión sobre los tejidos, pues sabemos que va a mejorar, ¿no? Y entonces, hablando específicamente de los que van a quirófano, se debe tener pues una evaluación preoperatoria adecuada, ¿no? Primero, los niveles de albúmina, sus niveles de nutricionales, pues, que nos indica. La albúmina a nosotros en cirugía plástica nos sirve para determinar eh, qué también va a cicatrizar una herida, ¿no? No podemos esperar que un paciente desnutrido vaya a cicatrizar bien. Generalmente, pues, pacientes desnutridos van a la dehiscencia de las suturas de las heridas, ¿no? Entonces, la albúmina debe ser superior, incluso 2 gramos por decilitro, pues es considerado desnutrido, ¿no? Eh, por lo que generalmente se recomienda un valor de 3.5 gramos por decilitro, ¿no? Se debe optimizar la nutrición del paciente, una ingesta de proteínas entre 1.5 a 3.0 gramos kilo día, eh, ya que debemos tener pues una dieta hiperproteica para poder asegurar la adecuada cicatrización de las heridas, ¿no? Además del aporte pues de suplementos multivitamínicos, eh, y además de eso pues tener eh, una hemoglobina mayor a 10. También necesitamos principalmente pues eso, lo que mencioné antes, ¿no? Nada de esto nos sirve si es que no resolvemos la noxa principal causante de estas úlceras por presión. Por lo que muchas veces se opta por un manejo conservador, ¿no? Muchas veces se opta por el manejo con curaciones diarias, interdiarias, el manejo de antibióticos, y la movilización, que es realmente lo más importante, ¿no? Lo más importante del manejo conservador no son las curaciones. Uno le puede poner pues la crema más cara del mundo, y sin embargo, si es que el paciente no se moviliza, si es que la familia o el cuidador no lo moviliza, pues realmente es pedir peras al olmo, ¿no? O sea, es pedir que no, esto no va a resultar, ¿no? Siempre tiene que estar acompañado de un manejo eh, del cuidador para poder movilizar, si es que en caso el paciente no puede movilizar, ya que el paciente no siente, nosotros, personas sanas, pues cuando estamos mucho tiempo en una sola posición, pues el cuerpo mismo
detecta la presión y antes de que se genere pues una presión excesiva, pide moverse, o sea, se generan sensaciones de dolor, por lo que nos obliga a movernos, ¿no? En cambio, estos pacientes pues no tienen ese tipo de sensaciones, por lo tanto, ellos pueden estar en una posición todo el día y no van a decir, en ningún momento van a decir, ay, o algún tipo de que se les esté molestando en esa posición. Más bien están cómodos. Por lo tanto, pues es por esto que el trabajo del cuidador en estos casos pues es primordial, ¿no? Entonces se debe aliviar la presión cada 2 horas. Si es cada 1 hora pues mucho mejor, pero pues cada 2 horas es lo que se recomienda como uso habitual, ¿no? El uso de colchones antiescaras, el uso de rodetes para eliminar la presión, eh, evitar también pues la cabecera en 45 grados porque eso aumenta las fuerzas de fricción y cizallamiento. Eh, si es que se presentan espasmos musculares, pues se puede usar eh, el Valium, el baclofeno, el dantroleno o el bloqueo nervioso, estimuladores epidurales y bombas de baclofeno, que esto ya es pues manejo del especialista de anestesiología, ¿no? Para el cierre del defecto, ahora hablando ya no de un manejo pues quirúrgico, perdón, ya no hablando de un manejo conservador, sino de un manejo quirúrgico, pues hay muchas opciones o muchas alternativas según la escalera reconstructiva, según el ascensor reconstructivo que usamos nosotros, pues para poder cerrar la úlcera, ¿no? El hueco. No se recomienda como primera opción el cierre directo, ya que al hacer un cierre directo, pues debajo de ese cierre hay una deficiencia absoluta de tejidos. Y cerrar la epidermis sobre un hueso casi siempre pues va a llevar a tener tensión o dehiscencia, ¿no? El injerto de piel, que es nuestro segundo armamento, nuestra segunda opción o nuestro segundo paso en la escalera reconstructiva, pues tampoco es lo ideal, ya que hay una falta de volumen y hay una poca durabilidad frente a las fuerzas de fricción, de cizallamiento o de presión, ¿no? Entonces, estos injertos de pieles, ¿en quiénes están recomendados? En pacientes que tienen enfermedades agudas, ¿no? Que se va a resolver y que va a dejar de estar postrado, ¿no? Y por eso es que las estrategias más exitosas pues en este tipo de pacientes es el uso de colgajos, ya sea músculo cutáneos o fasciocutáneos, y cada uno de estos con sus ventajas y desventajas, ¿no? O por último pues también el uso de colgajos libres microquirúrgicos, como el dorsal ancho y cerrato anterior también son opciones válidas, o el colgajo anterolateral del muslo o el colgajo paraescapular, etcétera, ¿no? Los colgajos musculares tienen un volumen adecuado, significativo, y además de esto pues presentan una irrigación bastante adecuada que permite la sobrevivencia eh, de estos colgajos, además después de la irrigación accesoria alrededor de este colgajo, ¿no? Eh, si es que por ejemplo, si es que se considera una infección, ¿no? Cuando se considera pues que puede haber algún tipo de riesgo de osteomielitis, hacer una limpieza quirúrgica pues muy adecuada, y sobre esa limpieza quirúrgica pues cubrirlo con un colgajo muscular que sabemos que va a suministrar pues un adecuado aporte sanguíneo, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿cuál es su lado negativo? Que también está susceptible a la lesión de isquemia, a recibir isquemia, y si es que además de eso pues por ejemplo si es que vamos a usarlo para, por ejemplo, una opción, una alternativa para el manejo de la úlcera sacra, pues es usar el colgajo del músculo glúteo mayor. Puede generar una morbilidad eh, también añadida, además, además de estas úlceras, además de la úlcera y la propia noxa del paciente, pues si es que al movilizar un colgajo muscular, por ejemplo el glúteo máximo o el glúteo mayor, pues generamos una morbilidad extra, ¿no? En este caso, pues la dificultad para que camine el paciente, ¿no? Los colgajos fascicutáneos también son duraderos, tienen un buen aporte sanguíneo, eh,
son menos susceptibles a la isquemia a comparación de los colgajos musculares. Y son especialmente útiles en heridas que no requieran mucho volumen, ¿no? Que tengan una profundidad limitada, por ejemplo la zona sacra, ¿no? Y sin embargo, pues su lado negativo a veces es cuando la profundidad de estas lesiones pues son mucho mayores, ¿no? Eh, bueno, como mencioné, eh, aquí esto es un manejo, un algoritmo de manejo en el cual lo dividen en los 4 estadios: estadio 1-2, estadio 3-4. En el estadio 1-2, eh, con 1 piel intacta, 2 ya con interrupción de la dermis, manejo conservador, eliminar pues la noxa, eliminar la presión y curaciones realmente pues según sea el caso específico de la herida, ¿no? Y el estadio 3-4 ya, si es que hay que valorar si es que el paciente es candidato para operarse, si es que el paciente tiene una albúmina adecuada, si es que tiene una ingesta de proteínas hiperproteica adecuada, o si es que también no tiene problemas metabólicos con la glucosa, con una hemoglobina glicosilada menor de 6. Se deben además controlar los espasmos, se debe valorar si es que existe el riesgo de infección, si es que está infectado o es que hay presencia de osteomielitis. Y además de esto, valorar pues si es que tiene un plan posoperatorio adecuado, ¿no? Ya que si es que no eliminamos la noxa, pues realmente todo el trabajo previo es realmente lo mismo que nada, ¿no? Si es que no hay un compromiso del cuidador, realmente pues es prácticamente lo mismo que nada, ¿no? Si es que no se cumplen estas condiciones, pues valorar también el manejo conservador, y si es que sí se cumplen estas condiciones, pues va a poder valorar un manejo quirúrgico, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora hablando de las úlceras de presión sacras, pues los injertos de piel parcial se usan en casos que se pueden recuperar, casos de enfermedad aguda, tiene una recurrencia alta del 70% en caso pues no se resuelva la noxa. La cobertura principal es del músculo glúteo mayor, como mencioné antes, y según el volumen de tejido necesario, ¿no? Se han descrito todo tipo de colgajos, ya sea los colgajos transversales, lumbosacros, eh, y otro también puede ser el caso de los colgajos de perforantes, como los colgajos tipo Keystone, ¿no? Este de aquí es un algoritmo de manejo reconstructivo de las úlceras sacras, que en el caso principal es pues el colgajo glúteo en sus múltiples diseños, ¿no? Ya sea de rotación, ya sea en avance en tipo BY, ya sea en tipo isla, ya sea como uso de un colgajo ya no muscular sino fasciocutáneo o perforantes, etcétera, ¿no? Este de aquí lo que se ha hecho pues es usar un doble colgajo glúteo mayor en BY para poder cerrar. Se ha diseñado el defecto, esto se ha avanzado para poder cerrar el defecto en ambos lados, ¿no? Por lo que es el caballito de batalla, por así decirlo, del manejo reconstructivo en los pacientes que presentan úlceras de presión sacras. Las úlceras isquiáticas también presentan una variedad pues muy variada de colgajos disponibles para cubrir estos defectos. Eh, y estos generalmente pues son confiables, ¿no? Se pueden avanzar, rotar eh, o transponer y no interfieren si es que en algún momento pues el paciente desarrolla pues una úlcera a nivel sacra o a nivel del trocánter, ¿no? Una úlcera trocantérica. Los defectos, las úlceras que tienen un defecto pequeño pueden ser tratados con colgajos posteriores del muslo, como el del bíceps femoral, o adicionar a estos pues el músculo semimembranoso o semitendinoso, ¿no? Generalmente pues se usa en tipo de avance en BY, ¿no? Si es que también además si es que se genera algún tipo de recurrencia. Esto de aquí es para ver la úlcera isquiática. Acá lo que se ha hecho pues es un diseño en B y un cierre en Y, un colgajo en avance BY, para poder cerrar el defecto de la úlcera isquiática. Este de aquí es el lado, es la cara posterior del muslo donde se ha diseñado pues el colgajo, ¿no?
Colgajo también faciocutáneo posteromedial a partir de las perforantes del gracilis del aductor mayor. El colgajo de tensor de fascia lata también es útil. Se puede diseñar como colgajo sensorial incluso en algunos pacientes que presentan lesión de la médula espinal cuando su lesión es por debajo de L3. El colgajo músculo glúteo inferior dividido, etcétera, ¿no? Como vamos a ver en este algoritmo, pues generalmente en las úlceras isquiáticas valorar pues el bíceps femoral, el gracilis, o incluso el glúteo o el tensor de fascia lata, ¿no? En las úlceras trocantéricas es cuando el paciente se deja en decúbito, generalmente se producen cuando el paciente se deja en decúbito lateral, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pasa en los hospitales que al paciente se le dice, o al cuidador se le dice, tienes que mover al paciente. Ya no tiene que estar echado el paciente, ¿no? Entonces lo mueven, lo lateralizan, pensando que alivian la presión en el sacro. Sin embargo, pues le generan una úlcera en la otra zona de apoyo, que en este caso, pues cuando está en decúbito lateral, pues es el trocánter mayor, ¿no? El caballito de batalla para este tipo de úlceras es el músculo tensor de fascia lata, el colgajo de músculo tensor de fascia lata, que generalmente se hace pues como se diseña como avance tipo BI, ¿no? Como por ejemplo este caso, ¿no? Vemos esta úlcera acá, se ha hecho el avance, este defecto de aquí va a avanzar hacia el nivel del defecto, ¿no? El caballito de batalla, como dije, el tensor de fascia lata, y otras alternativas pues son el vasto lateral, el músculo glúteo mayor, expansión de tejidos también es una opción si es que las otras opciones pues no han surtido efecto, o una combinación también de varias, ¿no? Las consideraciones postquirúrgicas, pues primero, principalmente, pues el compromiso del cuidador o tener la certeza la posibilidad de que el paciente vaya a ser recuperable después de, de la operación, ¿no? Que se va a poder asegurar la eliminación de la noxa, ¿no? Se recomienda además el usar drenajes. Se requiere un periodo postoperatorio sin carga de peso, la descarga en una posición sin tensión durante 3 a 4 semanas, decúbito prono, el que el paciente esté en decúbito prono lateral, las camas con poca pérdida de aire, la movilización cada 2 horas o cada hora, lo ideal, y principalmente pues el compromiso del cuidado, ¿no? Las complicaciones, pues ninguna operación está absenta de complicaciones. Generalmente los principales, pues la dehiscencia de la herida en pacientes pues que son generalmente desnutridos, inmunosuprimidos, en el cual el proceso de cicatrización está alterado, que varía entre un 4% hasta un 50%, que se pierda algún porcentaje del colgajo, que se necrose algún porcentaje del colgajo, que va hasta el 22.9%, la acumulación de seroma 12.5%, el hematoma 7%, sepsis o la necrosis total del colgajo que hayamos elegido para hacer la reconstrucción de la úlcera, ¿no?